Vamos a continuar con donde nos habíamos quedado. Pausamos un poquito lo que fue la teología, la historia de la iglesia, pero hoy vamos a continuar en Cristología, donde ya veníamos. Vamos a estar yéndonos ya hacia el final de la serie de los evangelios, ¿ok? Entonces ya hemos estado hablando hemos estado aprendiendo a ver a nuestro Señor Jesús en los diferentes evangelios, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de Jesús en el Evangelio de Juan. Esta es la lección número 11 ya de Cristología, porque vivimos el Jesús de la historia de la fe. Estamos en la parte 5, pero en el tema ya en los evangelios, en este caso en el apartado de los evangelios, Jesús en el Evangelio de Juan. Específicamente lo vamos a extender un poquito más el Evangelio de Juan, no porque los otros no sean importantes, no porque los otros no tengan nada, sino porque el Evangelio de Juan más que nada es un poquito diferente que los demás. ¿En qué sentido? A los primeros tres, en su momento ya le explicamos, ¿verdad? Se les conoce a Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos, ¿ok? Porque son por muchas razones, pero una de las cuales que podemos recordar es porque está muy parecido el contenido. Prácticamente narran la mayoría de las mismas historias desde otra perspectiva, ¿ok? Ahora no quiere decir que si ya leíste Mateo, pues ya no leo Lucas porque es lo mismo. No, todos tienen, ¿verdad? De todos es palabra de Dios. La diferencia aquí es que Juan, igual de la misma forma, inspirado por el Espíritu Santo que los demás, presenta a Jesús desde otra perspectiva también, pero tiene un toque un poco diferente, ¿ok? Obviamente, cada quien Dios lo inspiró para mostrar, según la capacidad que a cada uno le dio, la naturaleza, su naturaleza desde diferentes perspectivas. Y Juan es de los que es diferente. Este evangelio, como luego decimos, ¿no?, se cuece aparte, ¿no?, en el sentido de que presenta a nuestro Señor Jesús diferente. Amén. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque esta va a ser la primera parte. Va a haber una segunda parte de este tema, ¿ok? Entonces, hermano, sus clases puras partes, parece pastel. Pero bueno, es que es mucho, ¿ok? Y para no llenar mucho de información en una sola clase, lo hago así para que podamos aprovecharlo y digerirlo mejor. Amén. Entonces vamos a iniciar. Quisiera empezar con la siguiente pregunta. Si alguien, hermano, le preguntara, o si alguien nos dijera quién es, o nos hiciera la pregunta de quién es Jesús, ¿qué responderíamos? ¿Qué le respondería? Que alguien llegara y le pregunte ¿quién es Jesús? Bueno, como ya dijimos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas muestran lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. De una forma general los pudiéramos catalogar de esta manera. Tienen este enfoque de manera más general. Todo lo que nuestro Señor Jesús hizo y todo lo que Él enseñó. En cambio, el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela quién es Jesús en su esencia y naturaleza divina. Esa es la diferencia que se puede destacar de los otros evangelios. Su propósito lo declara bastante claro. Acompáñame a leer Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Fíjese que el propósito del libro de Juan está aquí, ¿ok? Y Dios usa a Juan, pues, al apóstol Juan para darnos para saber el propósito del evangelio. Dice Juan 20:31: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el evangelio de Juan no comienza con el nacimiento, ¿verdad?, como los demás, o como lo hace Mateo y Lucas, sino con la eternidad, como vamos ahorita a leer, ¿no?, en el principio, ¿se acuerdan? Esto marca la diferencia. Mientras que los demás muestran la historia, los otros evangelios muestran un poco más la historia terrenal de nuestro Señor Jesús, Juan nos abre la ventana al misterio de su divinidad, porque es como más lo presenta a Él, como lo que Él es. Aunque sí hay milagros, ¿verdad?, de lo que Él hizo,
y que también hay muchas de las otras cosas que también enseñó, pero Juan se centra en presentar más quién es en toda su naturaleza y esencia quién es Jesús. Mateo lo presenta para los judíos, ¿se acuerdan? Pero se enfoca mucho en las parábolas, hay más, pero de todos en todos hay, solamente que Juan tiene un estilo y un enfoque un poquito diferente, por eso este evangelio es diferente, ¿ok? Entonces es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Entonces vamos a nuestro primer punto: Jesús, el verbo eterno hecho carne, ¿ok? Fíjense, vamos a leer Juan capítulo 1 en el versículo número 1, ¿ok? Fíjense lo que dice ahí. Porque aquí vamos a ver cómo Juan empieza distinto que los demás y cómo también tiene otro enfoque, ¿no? Juan capítulo 1, versículo número 1. Y vamos a explicar, esto ya lo vimos un poquito cuando hablábamos de la divinidad de Cristo. Vamos a recordar unas cosas, pero vamos a ver ahora nada más el enfoque que debemos aplicar. Dice el 1.1 de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vámonos hasta el 14 sin castigar el contexto, ¿ok? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿ok? Ahora aquí yo si va a repasar el tema, si lo va a volver a escuchar, le recomiendo que lea todo el pasaje completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero para no leerlo todo, solamente lee el 1 y el 14 así, pero no vamos sin castigar el contexto, porque de aquí vamos a ver algunas cosas más. Ahora, bueno, aquí hay algo que tenemos que saber a nivel de contexto histórico, cultural, ¿ok? En el mundo grecorromano ya existía un concepto que ellos tenían como el logos, ¿ok? Este término en griego era ampliamente usado en la filosofía helenística, especialmente por Heráclito, ¿verdad? Por alrededor del siglo VI a.C., y más tarde por los filósofos estoicos, y también por Filón de Alejandría, un judío helenista del siglo I. El logos era entendido, fíjense, porque qué era lo que para ellos significaba. Por eso, y ahorita vamos a ver por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta palabra. El logos era entendido como la razón divina o principio racional que da orden y sentido al universo. Recordemos que la filosofía, que en aquellos tiempos estaba y que pues con el tiempo se desarrolló, pero nace, en esencia la filosofía nace de estar observando el mundo y asombrarse por lo que hay y preguntarse por qué está lo que está, ¿ok? Los filósofos en aquella época, como no había tecnología y todo lo que ahorita hay, trataron de encontrar la explicación más razonable para toda la existencia. Buscaban las respuestas y era algo muy interesante lo que pasaba, porque cuando uno lee lo que ellos decían, lo que ellos pensaban, todo eso nace solamente basado en observar el mundo, en observar la naturaleza. Ahora no estoy diciendo que ya no lea la Biblia, que lea los filósofos, no. Es uno de los intentos desde el razonamiento humano por tratar de entender todo lo que pasa. Pero aquí el problema fue que al no ir a Dios, ¿verdad?, intentaron por sí mismos tratar de explicar todo lo que pasaba. Y bueno, uno de observar todo lo que sucede sí puede encontrar ciertas cosas, ¿verdad?, aunque no tenga una creencia, ¿no? Pero bueno, de ahí es donde empieza a nacer todo, porque anterior a la filosofía, o sea, a lo que empezó a desarrollarse como lo que hoy entendemos como filosofía antigua, los griegos todo lo querían explicar, o las culturas antiguas todo lo querían explicar con los mitos, ¿ok? En todas las culturas, los mitos o la mitología, o sea, los dioses en los que ellos creían, eran explicaciones para los eventos naturales. Por eso vemos que los cultos a los dioses de la antigüedad estaban relacionados con eventos de la naturaleza. Por eso vemos que otras culturas tenían el dios de la lluvia,
porque con eso explicaban por qué llovía, ¿no? Porque el dios tal lloraba, o porque, por ejemplo, en la mitología nórdica, el dios Thor, que es el dios del trueno, los nórdicos creían, o los vikingos, ¿verdad? Creían que el trueno era cuando Thor agitaba su martillo, ¿no? Y esa era la explicación que le daban a los truenos. En un momento para ellos eso era suficiente, lo creían, ¿no? Pero con el tiempo eso ya empezó a no convencer a todos. Pues en el caso de los griegos empezaron a hacerse las preguntas, bueno, pero ¿por qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces empezaron a ya no creer en los mitos y en tratar de encontrar otra explicación. Entonces ya, sobre todo en el comportamiento humano, ¿ok? Pero bueno, como no había la tecnología que hay ahora, el avance, pero eso dio pie a que se empezara a desarrollar la ciencia y todo, porque la filosofía es la madre de las ciencias, ¿no? Es lo que se dice. Bueno, ¿por qué digo esto? Para que entendamos que en esa época el logos era entendido como la razón divina, como ya dije, o el principio racional del orden y lo que daba sentido al universo. ¿Por qué creían eso? De observar todo lo que había en la naturaleza, ¿ok? Ellos miraban que el sol, ¿verdad?, siempre salía por el mismo lado y se ocultaba, que la lluvia, cuando entonces caía el agua, le ayudaba a las plantas, etcétera. Había un orden, ¿ok? O sea, ellos prácticamente, o sea, los seres humanos, o sea, miraban que prácticamente todo estaba perfectamente orquestado para que la vida pudiera darse. Entonces, en ese sentido, encontraron que debería haber debe existir algo, o sea, un orden que mantenga todo esto en regla, que permita o que de alguna manera haga algo para que todo lo que vemos en la naturaleza suceda. Y para ellos fue el logos. Para los griegos el mundo no era un producto del azar, o para estos filósofos que intentaron explicarlo, no era algo que salió de la nada, ¿sí me explico? Sino que estaba gobernado, algunos decían, por una mente universal o por una inteligencia superior. Fíjese, de solamente observar lo que pasaba, ¿no? Pero este logos, este orden, era para ellos impersonal. Eso quiere decir que no lo miraban como un ser, ¿ok? Sino más bien como una fuerza abstracta, ¿ok? De hecho, de aquí le robaron los testigos de Jehová para decir el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no? Aunque hace muchas cosas, no lo catalogan en su teología como una persona en la Trinidad. Pero entonces los griegos creían que el logos no era tanto un ser, sino una fuerza abstracta, ¿ok? Pero lo veían y lo aceptaban y obviamente pues lo creían. Existe un orden, debe haber algo que lo orqueste. No es el azar, no es una casualidad, no es que todo se dé como se da. O sea, que las cosas pasen, hay algo, hay una ley que mantiene todo esto en orden. Bueno, entonces cuando Juan escribe, en el principio era porque él lo escribe en griego, ¿se acuerdan? El Evangelio de Juan originalmente fue escrito en griego, y los demás evangelios también. Hay debates de que hay una versión en arameo de Mateo, pero eso lo dejamos para otro video, like para la parte 2, ¿no? Como dicen los chavos ahora. Pero el punto es que cuando Juan escribe en el griego, en el principio era el logos, o sea, el verbo, lo que se traduce después en español con el verbo, está dialogando con ese pensamiento cultural para decir algo completamente revolucionario a su época. ¿Qué es lo que está diciendo con esta frase? Que el logos no es una fuerza impersonal, es una persona viva. Es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, algo muy interesante también aquí es que cuando Juan usa esta palabra, logos, lo que se traduce como verbo en el Evangelio, Juan con esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, capta la atención del mundo intelectual grecorromano. O sea, porque ellos ya tenían esta idea, este concepto de logos, y era parte de su cultura y de su lenguaje. Entonces, y les dice con esta palabra, con esta frase, cuando un griego escuchó eso, o alguien que se adscribía a la filosofía, o tenía esta cultura de la filosofía de los griegos en aquella época, cuando
leen esta frase en el Evangelio, Juan les está diciendo: el orden, la verdad y la sabiduría que buscan no está en una idea, sino en una persona. Sí, y esta palabra les llama la atención. Aquí Juan usa esta palabra. Entonces lo que naturalmente los filósofos querían, o los griegos de la antigüedad querían o veían como algo externo, como una fuerza, se dan cuenta que solamente era el eco o las huellas de aquel que orquestaba todo esto, que es Dios. Y ese Dios que está en todo, que contiene todo en orden, que es el creador de todo, vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Que es Jesús. Por eso dice, aunque nosotros lo leemos en español, y el verbo, y eso no resuena con nosotros, ¿sí o no? Porque pues, el verbo, ok, bueno, pues es una palabra. Aquí es donde se pierde un poquito esa parte. El problema no es tanto siquiera la traducción, sino ya el abismo cultural que hay, porque nosotros no hablamos griego. Desde que nacimos, a nosotros ya tenemos una idea de que existe un Dios creador todopoderoso, que es Jehová o Yahweh, ¿sí o no? De alguna manera. Entonces cuando leemos el Evangelio de Juan, el 1:1, en el principio era el verbo, y pues esa palabra no resuena, no hace algo en nosotros de que, pues bueno, es ok, pues hasta que ya nos damos cuenta que para un griego de aquella época tenía un sentido, o ellos tuvieron una reacción completamente diferente a la que nosotros tuvimos cuando lo leímos. Por eso también es bien importante recordar que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, siempre hay que orar para que Dios nos hable el mensaje, la enseñanza, la instrucción, como aquellos que lo leyeron por primera vez. Porque debemos recordar que la palabra de Dios es una fuente inagotable de enseñanza, ¿sí o no? Y de instrucción y de todo lo que ya sabemos. Sin embargo, nunca debemos olvidar que hubo una audiencia original, una primera audiencia que leyó esto en su contexto histórico y cultural, que lo recibió y lo reaccionó y respondió de una manera diferente a lo que a veces nosotros intentamos querer responder. No sé si me explico con esta parte, ¿ok? Por eso tenemos que conocer un poquito cómo vivían los griegos, los judíos, qué creían, cómo lo creían, qué cosas creían de la vida, porque pues nosotros no tenemos esa cultura. Ahora, cuando entonces leen esta palabra, dicen el logos, o sea, el orden del universo es Jesús. Y a ellos, o sea, obviamente a los que leyeron y recibieron la palabra de Dios, entonces siempre ha sido Dios, el Dios verdadero, el único que hay, no Zeus, no todos esos. El único Dios vivo y verdadero es Jesús, el que ordena todo desde el principio, desde que todo empezó a existir. Ahora, porque nosotros leemos lo que vamos a explicar ahorita, no me quiero adelantar. Pero entonces quiero concentrar esta parte para que entendamos cómo para ellos, ahora sí como decimos en mexicano, les cayó ahora sí que el 20 o el 30, ¿no? Entonces todo el orden que veo en la naturaleza, todo el que mantiene ese orden es Jesús. O sea, bueno, Dios que es Jesús y Jesús que es Dios, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude un poquito más. Yo estoy súper duper limitado, pero que podamos ver que para ellos no fue como nosotros cuando leemos, ¿no? Bueno, por eso hoy hay la ventaja que tenemos hoy en día, hermanos, es que hay muchas herramientas, ¿ok? Para estudiar la palabra de Dios, pero no solo para estudiarla, sino para poder entenderla. Entonces, si batallamos con el lenguaje o con el español de la Reina Valera, yo le aconsejo que también lea otras versiones más. No es pecado, hermanos, que lea unas versiones más entendibles. O sea, no crea que va a haber allá en el cielo una sala. Esto es para los que siempre leyeron la Reina Valera. No va a ser así. O sea, porque luego uno va a pensar, no, es que toda la generación de mis abuelos hizo la Reina Valera y yo no. Ahí ya es otra, ¿sí o no? Ya es, ¿cómo se dice? Superstición, ¿no? Ya. No, hermanos, si todo nos cuesta, hermanos. Entonces,
ahí están esas opciones. Le da una versión más entendible. Si no tiene una Biblia, si no la puede conseguir física, ahorita ya puede descargar una aplicación en el teléfono donde venga esa versión y la puede descargar para leerla sin necesidad de internet. Siempre que la quiera abrir, ahí va a estar, a menos que pierda el celular, ¿verdad? Pues ya ni modo ahí, pero sí, ahí va a estar siempre. Entonces podemos hacer eso, porque luego queremos entenderlo así, es que así, pero recuerde que por algo Dios permite que existan todas esas versiones, porque independiente de lo que pueden decir otras cosas, porque la palabra tiene que llegar, o Dios siempre nos va a hablar en un lenguaje que podamos entender. ¿Sí me explico? Dios no se, o sea, de repente pensamos, es que Dios es muy misterioso. Toda doctrina tiene un grado de misterio, porque no porque Dios quiere esconderlo, sino porque a nosotros ya no nos alcanza comprenderlo todo de Dios. Va a llegar un punto en que hay cosas que ya no nos alcanza, pero Dios deja lo suficientemente claro de toda su naturaleza, todo su carácter, de toda su palabra, para poder tener esa relación con Él, para poder vivir obedeciendo. Si no, pues el Dios misterioso, pues nunca vamos a poder adorarle, ¿sí o no? Por eso está eso, ¿ok? Pero bueno, después de ese mi regaño teológico, vamos a continuar. Ahora, esto es por el lado de los griegos, porque los griegos tenían esta cultura del logos, el orden, el universo, la naturaleza, y todo no es un producto del azar. Pero ¿qué pasa con el lado judío? Porque también judíos leyeron esto. Bueno, en el pensamiento judío vamos a hablar sobre lo que ellos tenían como la palabra de Dios, ¿ok? En el Antiguo Testamento la palabra de Dios, o lo que ellos entendían como la palabra, viene de dabar, ¿verdad? El dabar de Dios, o la dabar de Dios, es activa, creadora y reveladora, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y se fue la luz, no, y fue la luz, ¿no? Entonces, y dijo Dios, sea la luz, y sucedió lo que Dios dijo, y fue la luz. O sea, aquí vemos que la palabra tiene un poder creador, o sea, crea. Luego dice el Salmo 107:20, envió su palabra, lo salió un fragmento nada más. Salmo 107, versículo número 20, envió su palabra y lo sanó. Fíjense esto, la palabra libera aquí y transforma, ¿ok? Ahora, Salmo 33, versículo 6, ese sí lo vamos todos juntos ahí. Salmo 33, o Salmos, capítulo 33, porque también es importante entender cómo o cuál era la idea que tenía, o la cultura que tenían, o sea, el pensamiento judío de la época en cuanto a la frase, porque nosotros leemos la frase de la palabra de Dios, porque nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero ¿qué se nos viene a la mente cuando yo digo la frase palabra de Dios? No, pues un libro, ¿verdad? Muchos. O una persona con una hostia así. ¿Qué se nos viene? Bueno, eso es muy importante que entendamos, que muchas veces tenemos una idea, una imagen de cosas acerca de Dios y de su naturaleza que no necesariamente son las bíblicas. ¿Sí me explico? Entonces tenemos ahí que nosotros ajustarnos a eso, o tratar de ver eso. Pero fíjense, Salmos 33:6, por la palabra de Jehová, ¿qué dice? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿por qué? Por el aliento, o sea, es decir, por medio del aliento de su boca, por la palabra de Jehová. O sea, aquí la palabra dice que sostiene, o sea, nos da a entender el universo. Fíjense esto, ¿ok? Entonces, la palabra crea, libera y transforma, lo que vimos en Génesis 1:3, que tiene un poder creador. Y esto es en el pensamiento judío, ¿ok? En el 107 de Salmos, versículo 20, vimos que libera y transforma, y ahorita lo que leímos es que sostiene el universo, en el Salmo 33, versículo 6. Entonces, los judíos, de alguna manera, tenían esta idea de la palabra como una extensión de la acción divina, pero sin separarla de Dios mismo, como si fuera otra persona, ¿ok? ¿Sí estamos conectando esta parte? Ok.
Luego les voy a traer Monster a la clase para que estén... bueno, entonces fíjense. Entonces ellos tenían esta imagen, ¿ok? O sea, bueno, esta idea de lo que era la palabra de Dios. Ahora, Juan, con toda la sabiduría y la guía del Espíritu Santo y toda la maestría que Dios es, que usó a este hombre, con la cual usó a este hombre, toma ese concepto del judaísmo y lo afirma. La palabra que creó el universo y habló por los profetas, ahora se ha hecho carne en Jesús. ¿Ok? O sea, él ya sabía, porque él creció con toda la escuela judía. Entonces les dice esto. ¿Cuál es el significado aquí? Entonces, que Jesús no es un mensajero más de Dios. Él es el mensaje encarnado. No solo habla la verdad, porque luego lo dice, ¿verdad? Son palabras del Señor, pero Juan las escribió. No solo habla la verdad, Él es la verdad misma. Si vemos entonces cómo a los griegos y a los judíos les habla por la manera en como ellos tenían, la cultura que ellos tenían y los conceptos y las ideas que ellos tenían, unos del orden del universo, el logos, y los otros, los judíos, de la palabra de Dios, que era lo que para un judío significa la palabra, o significaba la palabra, el dabar de Dios, que crea, que transforma, ¿okay? Que tiene esta facultad. Bueno, esa palabra se hizo humano, hombre, tomó forma, y es Jesús. Entonces los cristianos judíos, o los judíos cristianos, perdón, que estaban leyendo esto, que escucharon esto, resonó. Él es la palabra que, o sea, ahora sí que la palabra que creó todo, o sea, por la cual Dios creó todo, es Jesús. Porque luego el Evangelio de Juan lo dice más adelante, fíjense. Entonces vamos a ver cómo Juan une ambos mundos, ¿verdad? La filosofía griega con la fe hebrea para evangelizarlos, ¿ok? Para predicarles el Evangelio. Ahora sí, en el capítulo 1, fíjense, vamos a seguir leyendo ahí, pero al principio dijimos que era hasta el 14, pero fíjense, vamos a seguir aquí, vamos a leer, vamos a Juan capítulo 1, porque entonces aquí vamos a ver cómo Dios usa a Juan para explicar todo este misterio, ¿ok? Lo voy a leer de corrido, no se vayan a... que no le gane ¿verdad? El espíritu del sueño. No hay espíritu del sueño, porque luego uno dice cosas y, hermano, pues el espíritu del sueño no me suelta. No, tú no lo sueltas a él, hermano, que es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ese ya te quiere dejar y estamos ahí, ¿no? Pero fíjense lo que dice ahí. Vamos a leer una vez más, pero ahora desde el versículo 2, 1, 2, ya leímos el primero. Era, y el verbo era Dios, el logos, el orden del universo, es Dios, ¿ok? Bueno, ahora aquí, bueno, quiero aclarar otra cosa, pero es que no puedo detenerme en cada punto. Solamente recordamos que cuando leemos era Dios, no significa que dejó de ser, porque aquí el verbo ser está conjugado en pasado, era, ¿ok? Él era. Entonces aquí lo que ocupamos es saber lo que sucede en el original. Entonces, para que si nos quebramos la cabeza, pero ¿cómo? Eso no es, hermano, ¿por qué dice que era? Y entonces ya no es, o sea, aquí tenemos que ser el original. Entonces, lo que quiere decir es que el que siempre ha sido, ¿ok? Desde la existencia es Dios, ¿ok? Bueno, ahora, versículo 2, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, fíjense aquí, por Él, ¿qué? Fueron hechas por el logos, por la palabra, ¿ok? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9,
aquella luz verdadera, fíjense, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjense aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es, fíjese aquí ya está diferente, es antes de mí, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego fíjense cómo cierra: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, esto es lo que se conoce como el prólogo de Juan. Aquí sí lo quise leer, al principio no, porque para este punto lo quise reservar. Está escrito en un estilo más poético y sí, más teológico, ¿ok? Que une entonces los dos entendimientos de las dos culturas. A los griegos les presenta el logos personal y viviente, porque ellos creían que esta fuerza y esta inteligencia que mantenía todo en orden no era una persona, pero aquí Juan les dice que sí. Y a los judíos les presenta el aldabar, a la palabra el aldabar eterno, hecho hombre. Así, de esta manera, Juan establece desde el inicio que Jesús es Dios mismo revelado en forma humana. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo a los dos, a las dos partes. Que Él es el Dios que creó todo, vino y se hizo hombre. Ahora, la frase "y el verbo era Dios", donde yo les decía, en el griego hay unas palabras, existen en griego, bueno, en el griego que se escribió el Evangelio de Juan, que es el griego koiné, existe un tiempo que no existe de la misma manera, o sea, una conjugación, ¿verdad?, en los verbos que no existe de la misma manera en nuestro idioma, en nuestro español, ¿ok? Entonces, por eso siempre es importante a veces recordar que la traducción no es que esté mal, no necesariamente. Puede ser imprecisa o puede ser incierta, pero lo que sucede es que pues era otro idioma, eran otras cosas. Entonces muchas veces aquí sí se requiere de repente conocer un poquito la cultura para ver cómo ellos lo conocían. Con esta frase lo que está diciendo es una declaración directa de su divinidad, ¿ok? Porque el verbo era Dios quiere decir que aquel a quien siempre se le ha, o que a quien hemos visto o que se le ha adjudicado el logos es Dios. No es que ya no es, sino que siempre ha sido Él. No sé si me explico con esa, espero que no les esté aquí como que... Pero está difícil un poquito de explicar porque el lenguaje aquí no nos ayuda. Nuestro idioma en algunas cosas de repente no nos alcanza a explicar. Pero lo que está diciendo es que desde el principio... más bien no desde el principio, porque cuando decimos principios, ¿qué es lo que nos imaginamos? Que algo hubo un punto, ¿verdad? Y continúa. Pero lo que Juan está queriendo decir es que Él nunca ha dejado de ser quien siempre ha sido, o sea, Dios. Nada más que nosotros sí empezamos en un sentido a existir en un punto del tiempo, pero Dios siempre ha estado, ¿ok? O sea, nosotros somos contingentes. ¿Se acuerdan cuando lo explicamos cuando hablamos de la divinidad de Cristo? O sea, nosotros somos contingentes, lo que quiere decir que empezamos a existir en un punto y luego dejaremos de existir, pero Él no. O sea, dejaremos de existir como somos tal cual ahorita, carne y hueso y todo lo que, ¿verdad? Y esta realidad como la vemos ahorita, pero Dios no. Dios siempre ha sido el mismo y siempre será. Pero bueno, en el versículo 14 sorprende a todos los que leyeron por primera vez esto, cuando dice que el verbo, el logos,
fue hecho carne. El Dios eterno, entonces, el creador de todo, entra en la historia humana. Porque cuando escribe en el principio, esto resuena con el primer versículo de Génesis. En el principio Dios creó, ¿se acuerdan? Todas las cosas. Ahora, pero ese es una referencia a Génesis, ¿verdad? Al principio, pero en realidad va más allá. Desde que todo comenzó a existir, como nosotros lo conocemos, ya existía, o sea, ya estaba lo que conocemos o lo que Juan explica como el Logos, el Verbo, o sea, Jesús. O sea, antes de que lo que nosotros entendemos como la existencia, estaba Jesús. Y está y estará, ¿ok? O sea, siempre ha estado. Es difícil de comprender porque acuérdense que como Él es un Dios eterno, o sea, nuestra mente es finita, pues se nos hace un poquito difícil concebir o entender cómo se ven las cosas desde su perspectiva. Pues a nosotros no nos alcanza porque vivimos al día, ¿no? O sea, yo nomás quiero que llegue el viernes para que me paguen y ya, hermano, pues ya apúrese. O sea, no, o sea, pero Él ve las cosas de otra manera. Pero lo que nosotros debemos saber es que Él es un Dios que no cambia, es un Dios que siempre ha estado y siempre ha existido, como una fuente inagotable, ¿okay? Ahora, bueno, entonces para irnos hacia el final ya, en el mundo antiguo, fíjense, la idea de un Dios encarnado era algo absurdo. O sea, que un Dios tomara forma humana como tal, que se convirtiera en un hombre, ¿okay? O sea, despojándose de todo lo que es un Dios, ¿no? En lo que para muchas culturas entendían que era un Dios. Para los griegos, fíjense, lo divino era puro y no podía mezclarse con lo material, porque ellos miraban, ¿se acuerdan cuando hablamos en esa clase de la divinidad de Cristo? Porque para ellos el cuerpo es la prisión del alma. Ven a este cuerpo como una prisión, por eso le daban duro, ¿no? Entonces buscaban la liberación del alma, ¿no? Creían que algún día esta alma sería liberada de esta prisión y lo buscaban esa libertad. Y de ahí nace el estoicismo antiguo. Hoy hay un estoicismo moderno que buscaba la felicidad o la verdadera plenitud. Fíjense, esto estuvo a un paso de ser una especie de cristianismo ahí humano, o sea, racional, porque ellos buscaban la felicidad, la verdadera felicidad, o sea, la liberación, la ataraxia que le llamaban, lejos de los placeres. Fíjense esto. O sea, lejos del hedonismo, ¿ok? Entonces decían que, y un filósofo estoico decía que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que deseas. Fíjense hasta dónde llegaban, estuvieron a un paso. Pero bueno, eso fue en el racionalismo, o sea, en su razonamiento humano, porque quien puede verdaderamente traer la verdadera libertad y la verdadera plenitud a la vida de alguien es nuestro Señor Jesús. Él es el que verdaderamente nos hace libres del poder del pecado, de los placeres, de todo lo que nos aleja de Él. Nuestra naturaleza por sí sola no puede, aunque hagamos buenas acciones, hermanos, aunque nos vengamos de rodillas a la iglesia, eso no mata, no desaparece la naturaleza del pecado que hay. Por eso, hermanos, ¿cuántos han llegado enojados a la iglesia? Pues casi siempre, hermano, porque el pastor luego no me deja en paz. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que siempre se va a revelar. Y eso no se mata, eso no se quita con, pues hermano, ahí te va un bibliazo para que. No. Eso es una obra que Dios va haciendo para darnos la fuerza para decidir y preferir hacer su voluntad, aunque a esta parte de nosotros no le guste. Por eso, ¿se acuerdan lo que hemos dicho? Nunca, hermanos, cuidemos mucho, bueno, más bien cuidemos, yo le doy aquí el semiconsejo pastoral, de que cuidemos mucho de cuando les preguntan, ¿y tú por qué vas a la iglesia? Bueno, pues es que me gusta, hermanos, se oye bonito, yo entiendo que muchos lo hacen con una buena intención, pero ese no debe ser la motivación. Entonces, ¿qué, hermano? Pues vengo con mi cara así, todo enojado siempre, ¿o qué? No, o sea, entonces no tienes el gozo del Señor, hermano, me das miedo. Pero lo que significa es
que Dios para nosotros y todo lo que tiene que ver con hacer su voluntad no debe ser un gusto personal. Ojo, no estoy diciendo que si nos gusta está mal, porque ese es otro punto, ¿no? Porque hermano Chuy dijo que si te gusta eres del diablo. No. Sino que no debe ser eso. ¿Por qué? Porque un gusto personal es muy inestable. Nuestras emociones, ¿sí o no? Cuando algo no nos gusta, ¿qué hacemos? Cuando ya no nos gusta algo, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos ahí o qué? Pues ya lo dejamos, ¿sí o no? No me gustó cómo me hablaste, ya no te voy a hablar. Es lo que siempre aplicamos, ¿sí o no? Pues Dios no puede ser un gusto personal, porque entonces nos vamos a estar cambiando de Dios a cada rato. ¿Sí me explico con eso? Por eso yo sé que a veces lo decimos con una manera, por tratar de comunicar una idea, ¿verdad? Un principio espiritual del tema de venir a la iglesia, pero en un sentido más estricto y más maduro y una perspectiva más madura. Recordemos que no debemos decir o cuidar, que debemos pensar o creer que tenemos que venir aquí porque nos gusta el hecho de venir a la iglesia en sí. ¿Sí explico? Porque hay veces que no tenemos ganas, ¿sí o no? Hay veces que no nos gusta lo que se dice aquí arriba, ¿sí o no? Sino que lo que nos debe motivar debe ser algo más elevado que el gusto. Es el amor. Ese debe ser el motivo. ¿Sí me explico? Porque el amor, el verdadero amor, es el de 1 Corintios 13. Y si no se acuerda, se lo dejo de tarea, léalo en su casa, 1 Corintios 13. ¿Okay? Ese amor es el que Dios tuvo por nosotros. Es el que hizo que Él fuera a la cruz. Entonces, para los griegos, entonces, regresando al punto, lo divino era puro y no podía mezclarse con lo material, porque para ellos este cuerpo era una prisión. Y para los judíos, la carne representaba debilidad y limitación. O sea, en ellos estaban medio más o menos empatados, porque Dios no podía concebir. De hecho, hermanos, para un judío, por eso no creen que en Jesús como el Mesías, como los cristianos creen en Él como Mesías, porque para Él el Mesías solamente es un hombre, no es Dios. ¿Sí me explico? Por eso ellos no conectan con esa idea, que por la gracia de Dios nos revela en su palabra del verdadero mesianismo del Mesías, ¿no? Entonces para ellos un Mesías era un hombre y ya, muy virtuoso, muy apegado a Dios, muy obediente, como David, bueno, más o menos, ¿no? Pero como así, pero no es Dios. El Mesías para un judío no es Dios, porque ellos no lo conciben como un Dios. Lo pueden... Ahora, hipócritamente lo pueden adular y lo que sea, pero ellos saben o ellos entienden que ese no es un enviado de Dios, es un varón de Dios, pero no es Dios. Por eso Jesús fue, entre otras cosas, bíblicamente, proféticamente y teológicamente, pero otra cosa que pudiéramos mencionar es que también esa es una de las razones por la que Él no es aceptado como el Mesías. ¿Sabe por qué? No por las cosas que hizo, porque hizo buenas cosas, ni por las cosas que enseñó, porque enseñó buenas cosas. Un rabino, si lee de Jesús, puede reconocer que estos son buenos principios. En algunas ramas del judaísmo lo respetan como un maestro. Pero ¿saben lo que hace que no lo acepten? Porque Jesús se autodenominó Dios. Esa es la diferencia entre otros que dijeron ser un Mesías, porque hubo otros que dijeron ser el Mesías antes de Jesús y después también. Pero lo que marcó la diferencia es que Jesús dijo que Él es Dios. Por eso en esa época lo querían matar. Y bueno, pues ya sabemos la historia. Esa es la diferencia. Entonces, sin embargo, Juan, ¿verdad?, a pesar de todas estas ideas, afirma que el Dios eterno se hizo hombre para vivir entre nosotros. Y eso les voló la cabeza cuando Jesús lo dijo, pero cuando lo estaban leyendo. Pero aquí vemos la obra del Espíritu Santo en los corazones de los lectores que fueron evangelizados a través de este escrito, porque se rindieron ante esta realidad de que Jesús es Dios. Entonces, ¿cuáles son el carácter o parte del carácter y la naturaleza que vemos en esto? Vámonos cerrando, porque ya aquí se nos va el tiempo. Bueno, en el principio era el verbo, es un lenguaje que
se parece al de Génesis, Jesús no tuvo, es lo que quiere decir, que Él no tuvo un principio, pues, no tuvo un inicio, porque ya en el inicio de nuestra realidad y existencia ya estaba Él. Entonces Él existía antes de la creación. El verbo era con Dios, que quiere decir que expresa una distinción de personas, el Hijo con el Padre. Y el verbo era Dios, expresa la unidad en esencia. La frase el verbo era con Dios los distingue como personas, y la frase el verbo era Dios los expresa su unidad en esencia. El Hijo comparte la misma naturaleza divina. Esto ya lo explicamos en las clases de la divinidad de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesús no es una criatura ni un ser inferior. Él es el Dios eterno que creó todas las cosas, según lo que leímos en el versículo 3 del capítulo 1. Entonces en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús no llega a ser divino, ya lo es desde la eternidad. Su encarnación no le quita su divinidad, sino que la revela en forma humana. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, la frase en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí la palabra griega que se traduce por habitó, que viene del griego eskenosen, significa literalmente puso su tienda. Ahora, ¿cuál tienda? La de aquí. No es como hoy entendemos eso, sino que la gente en la antigüedad hacía tiendas, porque algunas no había la arquitectura que hay hoy, y no todos podían tener casas de 4 paredes. Pero en la antigüedad era muy común que la gente habitara, que las casas fueran como tiendas, como lo que vemos en el... ¿Cuántos han ido sobre ruedas? Sí, ve que tienen como unas carpitas, sí. Bueno, durante mucho tiempo las casas así eran, porque antes la gente viajaba mucho. Entonces armaban las tiendas, esas con la carpa, y ahí vivían, ahí habitaban. ¿Ok? El tabernáculo era algo muy parecido, el que se movía en el desierto, que lo armaban y los hermanos eran como así. Bueno, entonces, esta palabra quiere decir que puso su tienda, su casa, su tabernáculo para habitar. Se hace referencia al tabernáculo, esta palabra, al tabernáculo del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo, porque ahí es donde habitaba la presencia de Dios, en el tabernáculo, según lo que leemos en Éxodo 25:8. Entonces Juan estaba diciendo, Dios ha vuelto a habitar entre nosotros como lo hizo en el Antiguo Testamento, pero no en un templo, sino en un cuerpo humano. Por eso aquí tiene sentido cuando Pablo dice después que el templo del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El cuerpo. No quiero que lo diga, ¿verdad? No quiero decirlo para que no le regañe de la comida, pero es el cuerpo, hermanos. ¿Ok? Porque aquí es donde Dios quiere habitar. Y aquí surge una buena pregunta: ¿Dios habita en su templo? ¿O quién habita? ¿Verdad? Bueno, Jesús no vino como un espíritu etéreo, sino como un hombre real, que comió, lloró, se cansó y sufrió. A esto se llama encarnación. Dios, sin dejar de ser Dios, asume plenamente la naturaleza humana para redimirla. ¿Ok? Ahora, Jesús no solo nos habla de Dios, nos muestra a Dios mismo, porque luego dice en el 14:9, una parte nada más lo voy a leer: el que me ha visto a mí, de Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, Jesús no es simplemente un mensajero que trae palabras divinas, sino la revelación visible del Dios invisible. Colosenses 1:15, nada más para tomar la referencia. Él es la revelación visible del Dios invisible. Todo su carácter, su compasión, su verdad, su poder, su justicia y amor revelan cómo es el corazón de Dios. En Jesús, Dios ya no es un misterio distante como algunos creían o llegaron a pensar. No.
sino que es el creador que camina con su creación, habla su idioma y lleva sus dolores. Por eso, hermanos, el verdadero consuelo está en Él. No en desvelarnos ahí viendo series, en Él, en su palabra. Entonces, aplicación y conclusión con esto. Jesús no es un mito ni una idea religiosa. Él es el Dios real que se encarnó, fíjese, por amor a nosotros. Dios no está lejos, la otra cosa que pudiéramos recordar. Él habitó entre nosotros. Significa que quiere cercanía, que quiere comunión y presencia en nuestra vida diaria. Ver a Jesús entonces es conocer a Dios. No necesitamos buscar a Dios fuera de Cristo. Todo lo que Él es, o sea, todo lo que Jesús es, también el Padre lo es. Entonces, el Verbo, con eso termino, ahora sí, el Verbo no solo trajo un mensaje de Dios, Él mismo es el mensaje. El Dios eterno que se hizo hombre para vivir con nosotros. Dios quiere vivir con nosotros siempre, hermanos. Por eso hizo todo lo que hizo, para poder vivir con Él para siempre en la eternidad. Y a veces nosotros ni queremos hablar con Él. A veces ni siquiera queremos venir a su casa, a este lugar que se convierte en su casa. Pero Él vino y dejó lo que tuvo que dejar para poder salvarnos. Yo creo que si el Dios eterno y el Rey del universo pudo despojarse de todo, lo menos que podemos hacer es esforzarnos para despojarnos de todo aquello que estorba entre Él y nosotros. Pueden ser muchas cosas, hermanos. Puede ser un afán, puede ser la obsesión con el dinero, con el trabajo, puede ser, no sé, alguna preocupación que nos esté robando el tiempo y el lugar que solo Dios se merece. Pero bueno, que el Señor nos ayude de verdad a que Él habite aquí, que haga su casa, que haga su morada, que habite entre nosotros, con nosotros. Amén. Entonces vamos a orar para estar terminando. Me pasé un poquito de tiempo, pero quería dejarlo hasta aquí porque en la siguiente parte vamos a ver otras cosas, ¿ok? Vamos a ver el yo soy, vamos a ver lo que significa que Él es el Cordero y todo eso, ¿ok? Pero bueno, hasta aquí. Acompáñenme a hacer una oración para estar terminando, y si el Señor lo permite, la próxima ocasión le continuamos. ¿Saben? Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche ya por tu amor, por tu misericordia, porque tú siempre nos dices la verdad. Señor Jesús, cuán grande es tu amor por nosotros, tanto que tuviste que padecer en tu cuerpo, primero el tomar forma de hombre, y después sufrir en ese cuerpo todo lo que nosotros debimos haber sufrido, recibir el castigo que nosotros nos habíamos ganado. Pero tú lo tomaste porque verdaderamente tú quieres que tengamos esa relación contigo, porque de verdad, tú de verdad sí nos amas, y no solo lo dices, lo demostraste. Perdónanos cuando el amor que decimos tenerte o querer tenerte solo se han quedado en palabras llenas de religión y teología, pero no en acciones de verdad, en acciones de entrega, de sacrificio. Perdónanos cuando venimos a este lugar a cantar mentiras, porque a veces no la vivimos, Señor. Perdónanos cuando venimos a este lugar a escuchar tu palabra, que no nos damos el tiempo para obedecerla, que creemos que con venir a escuchar ya tú tienes la obligación de hacer que nos vaya bien sin nosotros hacer nada. Señor, perdónanos, porque a veces no nos damos el tiempo para conocer verdaderamente cómo es vivir para ti y cómo quieres que nosotros vivamos cada día. Pero ayúdanos para que nuestro amor por ti no solo sea conocimiento, no solo sea
Señor, una costumbre, un hábito, un gusto, sino que sea esa verdadera adoración basada en el amor, en el agradecimiento de todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y también que nos lleves con bien a casa, guarda nuestra salud de regreso, nuestros caminos de regreso, cuida nuestros vehículos, guarda nuestras casas, nuestros hogares que nos has concedido, Padre, y a quienes nos esperan en casa para llegar con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos: